Dios nos llamó por medio del Evangelio para que poseamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, vivo estás, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Donde hay amor y caridad, Donde hay amor, Dios ahí está. Tomen asiento. Queridos hermanos, la liturgia de la palabra nos dice hoy día que existen 2 tipos de sabidurías: una sabiduría humana o mundana y otra sabiduría divina. ¿Y qué es lo que es la sabiduría del mundo? Es lo que piensa la mayoría, lo que dice la gente, lo políticamente correcto, el sentido común muchas veces, que significa en el fondo espíritu de venganza, de rivalidad, también de buscar solo el propio provecho, tener el control en todo, como se dice hoy en día, estar empoderado. Si yo tengo el poder, entonces me siento seguro y estoy tranquilo, aunque eso signifique pelear con las personas que son una amenaza a mi deseo de control sobre todas las cosas. Por eso dice el apóstol Santiago: donde hay rivalidad y discordia, también hay desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de arriba, dice Santiago, es pacífica, pura, benévola, conciliadora. ¿Y cuál es la gran diferencia entonces? Aparece clarísimo en el Evangelio de Marcos. La sabiduría de arriba es la manera de pensar de Jesús, y la sabiduría de abajo es la manera de ver las cosas que tienen los discípulos. Veamos el paralelo, que es impresionantemente distinto. Por un lado, ellos van caminando y Jesús les cuenta a sus discípulos que Él tiene que entregarse de tal modo que Él va a ser apresado, va a ser condenado a muerte, lo llevarán por el Calvario con una cruz, lo matarán, lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Los discípulos no entienden nada, ¿no? ¿Qué significa esto? Y ni siquiera quieren preguntarle, porque esto de que el Mesías tiene que cargar una cruz y pasar una humillación tan fuerte, no les gusta para nada, porque los discípulos tienen que seguir las huellas del Maestro. Entonces nadie quiere oír hablar de cruz y de sufrimiento en el caso de Jesús. ¿Pero por qué el Señor dice eso? Porque Él es el servidor.
el servidor por esencia. Y en esto se parece mucho a la Virgen María, ¿no? Porque si pudiera definirse a sí mismo Jesús, es eso lo que él dice, ¿no? Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por la redención de muchos. Él es el servidor, el siervo sufriente. Y la Virgen dice lo mismo. Cuando el ángel le anuncia que tiene que ser la madre de Dios, finalmente ella acepta porque descubre que es la voluntad del Señor y dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí la voluntad de Dios. La Virgen es servidora y Jesús es servidor. Y eso es la sabiduría de Dios. Estamos en este mundo para servir y no para servirnos a nosotros mismos. Servirse a sí mismo significa: yo lo controlo todo, yo tengo el poder, yo tengo el dinero, yo lo paso bien, yo tengo prestigio, yo realmente tengo una muy buena calidad de vida. Me aseguro que yo soy el que tiene las riendas de mi vida. Pero si pensamos así, no podemos ser cristianos, no podemos seguir a Jesús. Porque Jesús nos dice: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo y que cada día cargue su propia cruz. En cambio, ¿qué hacían los discípulos? Mientras Jesús decía eso, ellos discutían quién era el que tenía el primer puesto, quién era el más importante, quién debía ser el jefe, quién tenía más poder, quién tenía más privilegios. Eso era lo que le interesaba a los discípulos. Jesús toma en cuenta esto, que fue una larga conversación, porque ellos venían desde Cesarea hasta Cafarnaúm, es decir, estuvieron al menos un par de días de caminata discutiendo quién era el más importante. Eso es lo humano, eso es lo típico de nosotros cuando estamos lejos de la fe, cuando vivimos en un estado puramente natural. En cambio, el Señor nos invita a vivir en una perspectiva diferente, sobrenatural, en la gracia de Dios, no buscando poner nuestro ego, nuestro yo, por encima de todo, sino a Cristo, en el centro. Vivir para Cristo, vivir en Cristo, vivir como Cristo. Esa es la tarea, pero para eso tenemos que amar la cruz, negarnos a nosotros mismos. Y Jesús les da una gran lección, porque no les dice que está malo buscar ser el primero. Se puede, ¿no es cierto?, tener como meta en la vida entregarlo todo, dar lo mejor de sí, inclusive llegar a ser el primero, el más importante. Pero Jesús dice: el que quiere ese puesto está bien, pero el modo correcto de hacerlo es poniéndose en el último lugar. El que quiera ser el primero, que se ponga más abajito y se ponga a servir a todos los demás, tal como lo hizo Jesús el Jueves Santo, en la víspera de su muerte, cuando Él se ciñó la toalla y le lavó los pies a los discípulos. El servidor, el más importante, el que reina, el jefe, el que tiene la mayor autoridad, si lo quiere hacer bien, que sirva a sus hermanos, que se olvide de sí mismo y busque el bien de aquellos que están bajo su responsabilidad. Ese es el camino que nos indica Jesús, y para lograrlo Él pone a un niño pequeño, ¿no es cierto?, aquí a un niño, y dice: los que sean como los niños, ellos son los que entrarán en el reino de los cielos, y el que reciba a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Porque los niños tienen pureza, inocencia, son obedientes, la mamá dice que no, pero en general, ¿no es cierto?, los niños en el paradigma de Jesús tienen esa condición, ¿no es cierto?, son espontáneos, eso sí que son. Y eso es lo que le gusta a Jesús, no tienen hipocresía, no quieren de alguna manera controlarlo todo, sino que están dejándose llevar por los que ellos aman, en quienes confían. Y así quiere Jesús que seamos nosotros, que confiemos en Él.
totalmente en Él. Por eso, una bonita manera de ser niño es consagrarnos al corazón inmaculado de María. Hay muchos movimientos que hay hoy en día en las redes sociales que proponen la consagración a la Santísima Virgen con este modo de San Luis María Griñón de Montfort, el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, que era un librito muy pequeño, ¿no? Como este librito, que el Papa Juan Pablo II lo tenía como libro de cabecera, junto con la Biblia, lo tenía en su velador, siempre leía este librito, porque era su lema de vida, y además era el lema de su pontificado. ¿Cómo se traduce la consagración a María? En el lema del Papa San Juan Pablo II: todo tuyo, Madre, y todas mis cosas tuyas son. Totus tuus. En el oratorio mariano tenemos una forma diferente de decir esta misma oración o fórmula de consagración. Y dice así: te entrego mi alma, mi vida y mi cuerpo. Yo paso a ser cosa y posesión tuya. Soy tu operario, por medio de quien tú puedes transoperar en el mundo y en la Iglesia. Por eso mis ojos son tuyos, mis labios y mis manos son tuyas, mi inteligencia, mi voluntad y mi corazón. Toda mi vida es tu propiedad. Guárdame y defiéndeme del peligro y de la masa. Madre mía, úneme a Jesús, que es el único Salvador. Entonces, en consecuencia, lo que Jesús nos pide no es solamente servir, hacer algo bueno, porque eso lo hace todo el mundo en la vida algo bueno hace, sino que nos pide ser servidores, que es diferente, no es lo mismo. Yo soy un servidor, yo estoy aquí, no para mí mismo, yo no me pertenezco a mí mismo, soy un esclavo de Jesús, de María. Me he consagrado por entero a los sagrados corazones, ya no me pertenezco a mí mismo, y por eso estoy para servirlo, para que Él me utilice como un instrumento. Eso es ser como niño, y así se puede llegar a ser el primero en el reino de los cielos. Ahí está el camino. Por eso es un camino, como decía Santa Teresita, el Niño Jesús, de infancia espiritual, el caminito que nos ayudará a pasar por esa puerta estrecha y pequeñita que conduce al reino de los cielos. En este mundo la santidad es muy estrecha, es un camino bien difícil, pero después de este mundo, en el cielo, todo es santidad, todo es gozo, todo es vivir en Dios. Elijamos entonces, queridos hermanos, este camino que muy pocos eligen porque es el más difícil, porque significa negarse a sí mismo. ¿Pero para qué? Para ya en esta vida reencontrarnos con nosotros mismos, pero viviendo en Cristo Jesús. Así sea. Amén.